Bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este encuentro cuya charla va a estar dada por profesionales de la asociación, cuyo tema no es una pregunta, sino que es una afirmación. La prevención puede reducir el riesgo de padecer demencia. Así que nuevamente les pido, creo que ya todos los tienen silenciados, pero que por favor los mantengan así. Y le voy a dar la palabra al licenciado Juan Manuel Linares, presidente de ALMA, para que también les dé la bienvenida. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por estar presente. Bienvenido a nuestra casa que es ALMA, y como me toca a mí iniciar unas breves palabras para presentar a tres excelentísimos profesionales que tenemos en esta nueva emisión, digamos, para ustedes, para prevenir, para resolver y conocer, me toca decir algo muy importante. Estamos haciendo asociaciones para ALMA de una manera muy fácil, simplemente llamando, asociándose, y lo estamos haciendo gratis porque cobrar 600 pesos por mes para una asociación creo que no es demasiado caro, creo que es el valor de 2 porciones de pizza o algo menos. Así que bromas aparte, los invito desde lo personal a estar en nuestra asociación, que los necesita a todos, desde ya, los necesitamos, nos necesitamos todo, y sería bueno que podamos agrandar esta querida asociación ALMA, que en este mes de septiembre, mes mundial del Alzheimer, está siendo, digamos, un poco más conocido en todas partes, el Alzheimer, por suerte para todos nosotros. Dicho estas breves palabras, la charla de hoy que nos ocupa, brillantemente expuesta a continuación por Sara Alperiz de Sevilla, que nos visita desde ese país, y la licenciada Gladys Vangrese y Daniela Martegani, dos profesionales de nuestra asociación brillantemente expertas en el tema, van a hacer uso de la palabra, y yo solamente me interesa explicar simplemente que ALMA, y en función del concepto de prevención, decíamos que conocer la demencia es conocer el Alzheimer. Y en principio a todos aquellos que caminando el planeta o el camino, si no conocen los puntos cardinales, lo más normal que les pase es que estén perdidos. Y a veces conocer, digamos, de alguna manera los puntos cardinales es iniciar un camino con un cierto rumbo hacia algún lugar, aunque el camino no lo conozcamos del todo, pero sabemos hacia dónde vamos. Por lo tanto, es importantísimo saber cuál es el objetivo de nosotros. Y ALMA es una... Perdón, se ha silenciado se silenció, no sé quién, si fui yo o fue desde algún lugar o algún problema tecnológico. No sé dónde fue lo que se escuchó o qué quedó pendiente, pero vuelvo a retomar. Conocer los puntos cardinales significa saber hacia dónde vamos, sin ninguna duda, poder tener, sin conocer el camino, el destino fijado. Y decir que conocer digamos, el camino, ¿no es cierto? La prevención es el camino que tenemos que seguir para poder reducir el Alzheimer. Anticiparse a todas las condiciones que van a haber, y si nosotros no sabemos qué es el Alzheimer o cómo podemos prevenirlo, de alguna manera no vamos a saber hacia dónde ir. Por eso que muchas de las familias, entre ellos yo, que estoy acá ahora en esta asociación, yo fui ayudado, atendido y asesorado, y por todos lados me fueron indicando cuál era el camino que yo tenía que hacer para poder estar en conocimiento de lo que es el Alzheimer. Mi esposa está internada desde hace 3 años ya, y bueno, con demencia de Alzheimer desde hace 9, diagnosticada de esa época, y gracias a la orientación que me dio ALMA, que para mí es el punto norte del camino hacia donde tenía que seguir, y yo me seguí quedando y me seguiré quedando, primero ahora, digamos, estando aquí frente a ustedes, y después de cualquier punto que me toque estar, porque aquí no importa los cargos, ni importa en qué, ni para qué, pero todos hacemos falta,
y no necesitamos. Y aquí nadie sobra. Y en mi opinión personal, y esto lo digo a modo personal desde ya, que todas aquellas personas que entran a Alma, por las razones que sean, jamás deberían irse, porque cada uno desde su expertise, desde su conocimiento y desde su posibilidad puede ayudar, puede aconsejar, puede colaborar al resto de la comunidad en cualquier lugar que sea, porque es brillante lo que hacemos en Alma, y digo hacemos porque yo me considero ya un integrante más desde cualquier punto que me toque estar, y creo compartir con ustedes este hermoso desafío que es estar colaborando, ayudando para todas aquellas familias que, digamos que, en fin, que no saben qué hacer. Hoy, y lo quiero comentar como algo personal, pude visitar a mi señora esposa en el hogar, y ya varias veces que lo puedo hacer porque tuve que venir desde el interior, que no podía estar por el tema de la vacuna, y cada vez que la voy a ver, y hoy en especial, mostrarle fotos de ella desde hace apenas un par de años y que no se conozca a ella misma, ni conozca a su mamá, ni conozca a nadie más, es terriblemente golpeante desde lo afectivo, desde lo anímico y desde lo maligno que es el mal de Alzheimer. Por lo tanto, vuelvo a insistir, si yo hubiera tenido posibilidad de conocer a Alma hace un par de años y saber qué era la prevención en Alma para evitar esto y reducir el estigma del Alzheimer, porque si hubiera tenido metodología, instrumentos o algo, quizás mi esposa no estaría institucionalizada, al menos, pero el hecho de ignorar, de no conocer las herramientas y no tener, digamos, eh, como se dice, notas efectivas de qué se hace cuando uno tiene un familiar en esas condiciones y actúa, digamos, casi como desesperado frente a un incendio que no sabes cómo apagarlo, y a veces le agregás, en lugar de apagarlo con fuego o arena, le agregamos nafta. Por lo tanto, el Alzheimer es esto: conocerlo en forma anticipada y prevenirlo es evitar agregarle al incendio, agregarle más combustible que el incendio se agranda. Así que dicho esto, desde lo personal, felicitaciones a los que están presentes, porque van a escuchar excelentísimas, diría, ponencias, porque prevenir el Alzheimer en realidad creo que es maravilloso poder, los que escuchen esto y lo puedan transmitir, sería bárbaro que lo puedan compartir. Que tengan buena jornada y buena escucha, y muchas gracias. Muchas gracias, Juan, en nombre de todos. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Sara Alperiz. Sara Alperiz en este momento está en España, en Sevilla, así que doblemente el agradecimiento, porque ustedes saben que hay hay 5 horas de diferencia, por lo cual ya está llegando a las 12 de la noche en aquel lugar, y Sara fue voluntaria en nuestra asociación. Ella es graduada como licenciada en Psicología en la Universidad de Sevilla, tiene máster en Estudios Avanzados de Cerebro y Conducta también en la Universidad de Sevilla, un máster en Psicología General Sanitaria también de la Universidad de Sevilla, y una maestría en Coaching y Cambio Cultural en Organizaciones por la USAL de Buenos Aires. Tal vez haya quedado algo en el tintero, Sara, no es tal vez lo más importante, sino lo más importante va a ser escucharte. Así que ahora sí, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Nora. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, y porque si están aquí es porque tienen interés en prevenir el Alzheimer o cualquier otra demencia, y eso es muy importante. Yo, de hecho, este año, el 1 de julio, perdí a mi madre, que llevaba 5 años con la fase grave de Alzheimer. De hecho, fue el motivo por el que volví de Argentina a España, que he estado los 5 años cuidándola, y ahora justo en julio falleció. Y bueno, por eso creo que es muy importante que tomemos en cuenta todos los avances que hay cada vez más para prevenir esta enfermedad. Si bien todavía hay que seguir investigando, pero ya hay muchas cosas avanzadas y es bueno tenerlas en cuenta, y que la prevención no es cuando ya tengo una cierta edad. La prevención debería empezar en el colegio, porque gestionar las emociones, que de hecho voy a tratar el tema hoy, gestionar las emociones es algo fundamental que debería aprender todo ser humano desde pequeñito en el colegio, porque no solamente es para prevenir demencia, sino cualquier otro tipo de enfermedad mental, y para disfrutar más de la vida y estar mejor. Y como
El ser humano es un conjunto de todas las variables que nos rodean, no solamente somos cerebro, cuerpo, sino que somos biopsicosociales. Entonces es importante que gestionar las emociones como uno de los pilares del bienestar de cualquier persona para toda la vida y en todas las facetas. Así que voy a empezar con la presentación porque no le quiero quitar tiempo a mis compañeras, ya que tenemos un tiempo limitado. Voy a compartir mi pantalla, a ver si funciona todo, porque antes ha funcionado, a ver si sigue funcionando ahora. A ver, ahí está. ¿Ven la pantalla? Hola, ¿la ven? Ah, vale, está bien, perfecto, gracias. Bueno, a ver, aquí tampoco. Aquí, ya está. Bueno, voy a hablar de las características de las emociones, más o menos así como una cosita general, bastante general, porque dado el tiempo no me puedo profundizar mucho. Después la relación entre las emociones y el cerebro y recursos para gestionar las emociones. Algunos de los recursos que hay, que ya veremos que esto es un tema amplio. Características de las emociones. Bueno, aquí pongo una frasecita en cada uno de los apartados porque siempre me gusta dejar un poco pensando con alguna frase, ¿no? Bueno, cuando hablamos de emociones nos vamos a centrar en el afecto, ¿vale? Hay varios autores, muchísimos, que investigan sobre el tema de las emociones y esto que voy a decir es como un resumen. Por ejemplo, hay que diferenciar lo que sería un episodio emocional, que es lo que se conoce como emoción en sí, de un estado de ánimo, ¿vale? La emoción es una cosa, es como por ejemplo si tenemos una ola, pues la cresta de la ola es el episodio emocional. Te entró ira en un momento de arrebato y le pegaste a alguien. Un episodio de ira, ¿no? De emoción de ira. Y el estado de ánimo es algo más a largo plazo, que se da que está constante, pero no es, o sea, es más a largo plazo que el episodio emocional, pero no es que sea a largo plazo del todo. También se puede ir modificando, es un estado de ánimo. Pues mira, estoy últimamente así un poco depre, o estoy súper contenta y tal, hasta que te pasa algo en algún momento y ya ahí tienes un episodio emocional y te cambia, ¿no? Vale, y luego el estilo emocional, este término lo acuñó Richard Davidson, no sé si le suena a alguno de ustedes, uno de los mayores investigadores en emociones de Estados Unidos, y él lleva 30 años con este tema, tiene unas aplicaciones para el móvil bastante buenas para el tema de la meditación, porque ha estudiado muchísimo con el Dalai Lama, que cómo influye la meditación en el cerebro. Le ha puesto ahí los cascos estos con los neurotransmisores y tal para conseguir ver qué partes del cerebro son las que se activan y las que se desactivan cuando se está meditando, ¿no? Y es uno de los mayores investigadores. Entonces él tiene hasta un test para ver qué estilo emocional tiene cada persona y en función del estilo emocional que tenemos ahora, y por eso ya se puede prevenir viendo qué estilo emocional tenemos, y eso lo puede hacer cualquier persona con cualquier edad, ver qué estilo emocional tenemos y cuánto de adaptativo es para nuestra vida y los objetivos que queremos conseguir. No voy a entrar en más profundidad en el estilo emocional porque si no nos quitaría mucho tiempo, solamente decir que hay este test y que además el estilo emocional, si bien es algo muy a largo plazo, lo voy a comentar ahora, se puede modificar, ¿no? Lo digo aquí, bueno, las emociones, como he dicho, es una vivencia afectiva, breve e intensa, que conlleva cambios interconectados, bueno, como he dicho, produce de un momento determinado, ¿no? Y el estado de ánimo, pues algo más a largo plazo, no tiene que estar asociado a ningún estímulo en particular, porque es una cosa más constante y siempre nos acompaña, pero no siempre a largo plazo, se puede ir modificando, ¿vale? Y todas las emociones tienen 3 componentes, que es el fisiológico, o ustedes sabéis, cuando tienes una emoción, ay, que me acaloré mucho y me puse colorado, no sé, que me quedé frío, no sé. El componente cognitivo, ¿qué estabas pensando para que esa emoción surgiera, ¿no? Que ahí, con estos 3 componentes es con los que se trabajan luego para gestionar las emociones, por eso es importante conocerlo. El componente motor al final dice, mira, me enfadé tanto que le metí una trompada, como decimos vosotros en Argentina. En España diríamos otra cosa. Entonces, estos 3 componentes importantes tenerlos en cuenta a la hora de saber gestionar las emociones y a la hora de reconocerlas, porque claro, reconocer una emoción no es solamente el acto en sí, ay, pues me quedé frío, o sea, me quedé inmóvil, paralizado, eso, sino también si tenía un sudor, si estaba roja, ya con eso son los pasos previos para identificar una emoción y para prevenir qué puede pasar después en cuanto a una conducta, algo, siempre y cuando sea una emoción a corto plazo, ¿no? O un estado emocional también. Vale, vamos a pasar al siguiente.
Bueno, el estilo emocional, lo que comentaba antes de Richard Davidson, esto está sacado de su libro de 2019, que es el más actual. Tiene varios libros, pero bueno, este es más recomendable. Bueno, lo que decía, el estilo emocional de cada persona tiene que ver con la carga genética que trae. Que ustedes supongo que habrán escuchado decir, ay, es que tiene el mismo carácter que su padre, o el mismo carácter que su madre. En cuanto le digo algo, ya salta, como su madre, no sé qué. Bueno, vale, hay una parte que es genética, pero no todo es la genética, porque también las experiencias de vida van moldeando el carácter, el temperamento. Entonces es algo modificable. Si bien es algo como muy que está ahí a largo plazo, que como que estamos un poco hechos de esto, pero también se puede ir modificando. ¿Y cómo se modifica esto? Y esto es muy importante que se sepa, que no es solamente hacer una técnica y tal, ¿no? Sino que hay que hacer, pues, si tienes una experiencia casual, no sé, a ver, se me murió alguien muy significativo, eso me ha hecho replantearme mi vida y voy a cambiar algo de mi estado emocional. Ya, pues ya no voy a estar más depre así o voy a hacer, no sé, podemos modificar esto. Luego, por ejemplo, tiene que tener un esfuerzo intencional y consciente para querer modificar un estilo emocional de una persona. Realmente si tienes un esfuerzo, realmente, pero un esfuerzo implica conseguir un hábito, conseguir hacer una actividad durante un tiempo, una actividad que sabemos que va a modificar nuestro estilo emocional, y para ello hace falta pues una progresión en el tiempo, normalmente de 21 a 40 días, repetir algo, por ejemplo, meditar o hacer deporte, y que sea consciente, que yo soy conscientemente que lo estoy haciendo para conseguir el objetivo de modificar mi estado emocional tal. Por ejemplo, soy agresiva, normalmente se me va la mano. Pues entonces yo quiero modificar eso, soy consciente de que lo quiero modificar, pues puedo hacerlo siempre teniéndolo en cuenta y enfocando mi conducta hacia ese cambio, ¿no? Vale, seguimos. Ahora no va. Ahora sí. Bueno, la relación entre las emociones y el cerebro. Y esto es importante que lo sepamos porque cuando estamos en una demencia, que es el deterioro del cerebro, las demencias son cuando el cerebro se empieza a estropear, ¿no? Y dentro de ellas hay muchos tipos. La de Alzheimer es un tipo, luego está cuerpos de Levy, bueno, hay la isquémica, por ejemplo, también, o cualquier otra, hay otras muchas más demencias, ¿no? Pero estas son las más importantes, sobre todo el Alzheimer es la que más prevalencia tiene. Entonces, por ejemplo, se han visto muchísimas investigaciones, cada vez hay muchas más investigaciones en torno a lo que es la emoción y el cerebro, ¿no? Cómo afecta y cómo afecta. ¿Y esto cómo se ha estudiado? Pues se ha estudiado en personas que tienen una lesión, si bien, por ejemplo, personas que tienen Alzheimer, o personas que han tenido un accidente y, bueno, han tenido un golpe en alguna parte del cerebro y les falta una zona, o también estudios post-mortem, o con ratones, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, que cuando una persona tiene ansiedad y depresión o depresión, afecta a una parte del cerebro que está en el sistema límbico que se llama la corteza cingulada anterior. O sea, significa que aumenta su actividad, ¿no? Entonces, claro, cuando han visto que esto pasa, han dicho, bueno, pues hay que hacer algo para que baje la corteza cingulada anterior, y por eso se han desarrollado una serie de técnicas que afectan a esta parte y a otra. Por eso es tan importante la investigación, para saber en qué parte del cerebro afecta algo negativo, para saber con algo positivo cómo modificarlo. En concreto, en la corteza cingulada anterior, pues se ha visto que está relacionada por eso, con la emoción negativa, por eso tiene que ver con la ansiedad y con la reducción del placer, ¿no? Entonces, los daños neurológicos de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en el sistema límbico, bueno, el cerebro tiene tres partes, la corteza, que es la parte más exterior, ¿no? Luego viene, que tiene varias áreas, la motora, premotora, bueno, según la parte del cerebro, de la corteza que está relacionada, pues tiene una función. La corteza prefrontal, que es la que está la parte delante, donde estaría la frente y alrededor de los ojos, es la que está, la que se encarga de la planificación, de ordenar, de organizarnos. Y esas son las funciones ejecutivas, que eso seguro que lo entrenáis en los talleres que hacéis en Alma, porque es una de las funciones más importantes y que además, desgraciadamente, más pronto se pierden con las primeras fases del Alzheimer, ¿no? Junto con el tema del aprendizaje y la memoria, que están en otra zona. La primera zona, como decía, es la parte de la corteza, que es la zona exterior. Luego, en la parte del medio del cerebro se encuentra el sistema límbico, que tiene varias estructuras, como la que hemos dicho antes, la corteza cingulada anterior, el hipocampo y sobre todo la amígdala. La amígdala tiene otras más, pero tampoco quiero hacer mucha profundidad en esto. La amígdala es la estrella del sistema límbico,
obviamente en colaboración con las otras estructuras. Esta parte se encarga como decía, el aprendizaje de la memoria, la orientación. Por eso cuando las personas están en alguna fase, las fases primeras se pierden por la calle, porque está empezando a deteriorarse el sistema límbico, les cuesta aprender cosas, les cuesta memorizarlas, y el cambio del estado de ánimo aumenta síntomas de depresión y de ansiedad, por el tema de que afecta a la corteza cingulada y bueno, a todo el sistema límbico en general. Luego, bueno, vemos que haciendo más hincapié en la amígdala, que como he comentado es bastante protagonista de todo el tema emocional, es muy importante porque tiene componentes conductuales, o sea, de lo que hacemos, ¿no? Y vegetativos. Perdón, este es mi ordenador. Bueno, lo más importante es que asocia los estímulos sensoriales con el afecto, o sea, es la encargada de, cuando algo está externo, asociarlo con algo de placer o displacer, y como saber si es algo afectivo o no, ¿no? Cuando ves a alguien, pues me suena la cara, es conocido, o cuando ves una cosa de peligro, la amígdala es la que te alerta de, no sé, ves a alguien con un cuchillo y una pistola, tengo que salir corriendo. Pues la amígdala es la que asocia, esto es peligroso, tienes que salir corriendo. La amígdala es la primera que se pone en alerta cuando hay una cualquier situación de riesgo, o sobre todo las negativas, ¿no? Pero también las positivas, ¿no? Ves no sé, ves a tu pareja que hace mucho tiempo que estabas esperando y te alegras de verla, no sé. Entonces, es la que está asociando a lo afectivo con lo emocional, con lo visual, ¿no? Con los estímulos externos. También es la que está especialmente, bueno, está relacionada más con las negativas, pero también con las positivas, como decía antes. Es muy importante la amígdala también para identificar las expresiones faciales en la gente y lo que se llama la prosopia emocional, que eso significa que cuando alguien te dice algo, entender con qué afecto nos lo está diciendo. Si dice, por varias cosas por el lenguaje no verbal, sería como me miró, con qué tono de voz me lo dijo y tal, pues entonces ahí la amígdala es la que se encarga de analizar todos los componentes del mensaje que nos están diciendo y ver si realmente nos lo están diciendo de una forma buena, mala, cariñosa o lo que sea, según qué emoción tenga, ¿no? Entonces por eso es muy importante y es la protagonista en cualquier problema de salud mental. Este es el sistema límbico, que como digo está en el medio. Como decía antes, la parte exterior es la parte de la corteza, ¿no? De la corteza frontal, que es aquí delante, o cualquier otra posterior, occipital, temporal, parietal. Y luego está la parte central, que es el sistema límbico, y lo de abajo sería el tallo cerebral, que esta parte es la última que se deteriora en la enfermedad de Alzheimer. Es cuando ya la persona no puede tragar, cuando ya está como que también le cuesta respirar porque no le funciona el cerebro a nivel central. Esta es la última parte que se deteriora. La primera, como decía, es el tema de la corteza y del sistema límbico. Entonces, ahora la parte de la corteza, hemos hablado antes del sistema límbico, hablamos de la corteza cerebral, pues como decía antes, en la parte de la prefrontal, la función ejecutiva, que ya lo he comentado, y obviamente genera dificultad para planificar, para organizarse, que cuando decimos, ay, es que me he hecho un lío y yo antes era mucho más organizado, no sé, cosas así, ¿no? Y también, obviamente, si no entrenamos, y antes, por ejemplo, decía, pues yo antes trabajaba y es que me daba tiempo a hacerlo todo, porque tenía 5 hijos y además iba al trabajo y volvía y es que me da tiempo, todavía no me da tiempo a hacer nada. Claro, si hemos dejado de hacer una actividad que nos implicaba una urgencia, una planificación más estricta, y nuestro cerebro está acostumbrado a hacerlo porque el cerebro es plástico, la plasticidad cerebral existe, es muy importante, y si no se entrena, pues es plástico para lo bueno y para lo malo. O sea, si lo entrenamos, por ejemplo, como hacéis los talleres con hacer tareas de planificación y tal, o cuando estás en tu vida diaria, que tienes que planificar para conseguir objetivos, pues para ir al médico, para la compra, para el trabajo, pues si lo entrenamos, el cerebro, como es plástico, funciona como cuando vas al gimnasio y el músculo se te pone de hacer gimnasia más fuerte. Pero si no lo practicamos, como es plástico, pues se va para atrás. Es como un plástico. Si lo estiras para adelante se pone grande y si no lo estiras, pues se queda pequeño. Entonces el cerebro tiene esa ventaja y ese inconveniente a la vez. La plasticidad es una ventaja y un inconveniente. Entonces, bueno, también la corteza cerebral
Otra de las funciones que tiene es la dificultad si se altera, para controlar los arrebatos emocionales, en la que está relacionada con la inhibición de la conducta. Entonces, ustedes habrán a lo mejor visto cuando hay personas que dicen, ay, siempre fue muy tímido, pero desde que está más mayor hace cosas que antes no hacía. Como por ejemplo, yo qué sé, pues se pone a gritar o se quita la ropa en algún sitio o algo así. Esas cosas no las hacía antes. Claro, el interior de la corteza prefrontal, la zona posterior donde está la frente y tal, es cuando la persona ya no tiene el componente inhibitorio de la conducta, entonces hace este tipo de cosas. Aquí se han hecho estudios de por qué personas a partir de, no sé, 70 años por ahí, 60 y tantos, 70, había muchos casos de personas que se denunciaban porque hacían alguna conducta, no sé, de exhibición o de violencia, así un poco, que antes nunca la habían hecho y las familias estaban muy sorprendidas. Y se hizo un estudio aquí en Sevilla, en el Colegio Oficial de Psicología, desde el psicólogo forense, porque lo había pedido el juzgado. Y se encontró que había un deterioro en la corteza prefrontal, lo cual correlaciona con todas las investigaciones sobre el tema, y que cuando se deteriora, pues la persona ya pierde la inhibición de lo que antes la tenía. O cuando es muy tímido, que está completamente inhibido de hacer nada, es que tiene la corteza prefrontal ahí, pues impidiéndole que haga las cosas, ¿no? Y bueno, tiene varias partes, como la órbita frontal, que está alrededor de los ojos, la dorsolateral, la ventromedial, bueno, son las distintas partes y cada una está relacionada con algo. Bueno, como decía, la orbitofrontal con el control emocional inhibitorio, que es lo que hemos hablado antes. La ventral medial está relacionada con la anticipación de recompensa futura, el poder esperar o no a una recompensa. Vieron ustedes que en las sociedades más antiguas, bueno, no hace mucho tiempo, en la sociedad, por ejemplo, de mi madre, pues la gente trabajaba y eso para que a lo largo plazo tuvieras una recompensa, tuvieras un buen sueldo, o tener más vacaciones o cosas así. Y ahora los jóvenes están más acostumbrados a no esperar tanto la recompensa a largo plazo. Ahí hay una falta de entrenamiento de esta zona, ¿no? Implica también la corteza cingulada anterior, que es la que hemos comentado antes, también está implicada en lo que sería la autoconciencia, tener conciencia de uno mismo, y el pensamiento referencial, o sea, a qué hacer referencia en comparación con otras personas o sobre otros contenidos de uno mismo. El daño provoca una alteración de la motivación, o sea, dicen que las personas cuando ya empiezan a deteriorar el cerebro están desmotivadas, desganadas, depresivas, bueno, porque también se deterioran las otras partes del sistema límbico y son menos creativas y dan menos respuesta hacia situaciones que son complejas. Esta es la corteza cerebral, no voy a entrar mucho porque ya la he explicado. Y bueno, ahora, recursos para gestionar las emociones. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, la meditación. Mira, una de las cosas que decía antes, que meditar debería aprender los niños desde el colegio. ¿Por qué? Porque hay un montón de estudios de verdad y cada vez más, y de muchísimas universidades, por eso no digo ninguna en concreto, porque de verdad hay de un montón, de verdad que esto lo podéis comprobar en cualquier revista de ciencia, en cualquier sitio relacionado con la neurología, cómo al hacer meditación todas estas estructuras se mejoran. La corteza cingulada aumenta de grosor. O sea, es que le han hecho, aquí por ejemplo en España están haciendo un estudio en un centro que se llama Miracara Lab, que han cogido estudiantes que no sabían meditar, que no lo han hecho nunca y los han puesto a meditar. Le han hecho una electroencefalomagnetografía cerebral y a cierto tiempo, de 0 a una semana, 2 semanas y tal. Y es que se ve cómo por ejemplo, la corteza cingulada empieza a aumentar de grosor, se pone más gordita. Significa que hay un aumento de las neuronas que influye en las emociones, en la atención, en el aprendizaje, la memoria y la percepción. O sea, el aumento de la corteza cingulada y de la amígdala se disminuye, genera luego un cambio en la conducta de la persona, en cómo ve la vida. Al disminuir, por ejemplo, la amígdala, como hemos dicho antes, está tan importante, cuando está alterada porque tenemos muchas situaciones de malestar, nos ponemos tristes muy a menudo, percibimos la vida de una forma muy negativa, la que reacciona es la amígdala primero. Y entonces empieza a ponerse como, digamos, para entenderlo así de forma coloquial, gordita, ¿no? Así como que se pone más gorda. El que la tiene finita, pequeñita, significa que está muy bien controlado las emociones, que las gestiona bien. Cuanto más gordita está la amígdala, más ansiedad, miedo y más reacciones negativas tenemos.
¿Cómo se reduce la amígdala? Totalmente comprobadísimo con la meditación. Que la meditación hay de muchos tipos. Desde concentrarse en la respiración, estar 10 minutos al día, solo 10 minutos, haciendo como un hábito, como el de lavarse los dientes, concentrándose en cómo el aire entra y sale por la nariz. Simplemente en eso, obviamente se nos va la mente, entonces volvemos a traerlo y a ponerlo la concentración otra vez en el aire. El ejercicio es que la mente se vaya y vuelva al punto del aire en la nariz, por ejemplo, o imaginar algo. Meditación hay de muchos tipos, ¿vale? Entonces, cualquiera que diga, a mí eso del aire no me gusta, pero bueno, el aire no te gusta, pero hay otras meditaciones, ve a un centro de meditación, mindfulness que está tan de moda, es meditación zen, adaptada a la vida cotidiana, entonces lo puedes hacer de cualquier forma, pero meditar es muy importante. También aumenta la unión temporoparietal, aumenta el tamaño, que está involucrada en las relaciones sociales, en la empatía y la compasión, es muy importante. Dice, esta persona tiene súper mala, no sé, mala sangre, siempre está de mal humor, no sé, está muy mal. Bueno, pues cuando se hace meditación, como aumenta el tamaño de esta zona, está relacionado con mayor empatía, ponerse en el lugar del otro y mayor compasión hacia los demás. O sea, también se ha comprobado, de verdad, que todo eso que os digo está súper científicamente comprobado. El hipocampo genera neurogénesis hipocampal, el aumento del tamaño. O sea, se ha visto que da igual la edad que tengas, aumenta las neuronas del hipocampo. O sea, nacen nuevas neuronas con la meditación y con el ejercicio físico. Por eso el ejercicio físico es otro de los pilares que siempre se dicen para prevenir el Alzheimer, pero que tendría que hacer todo el mundo desde pequeño, de forma regular, porque te generan nuevas neuronas en el hipocampo. Y ya hemos dicho que el hipocampo sirve para aprender, para tener una mejor memoria, para poder planificarse, para gestionar mejor las emociones, porque está conectado a la amígdala anterior. Entonces es fundamental que el hipocampo tenga nuevas neuronas. Por tanto, haciendo ejercicio físico y meditando son dos de los ingredientes súper comprobadísimos que generan neuronas nuevas, da igual la edad que se tenga. Eso os recomiendo, os aconsejo que lo pongáis en práctica si no me creéis, que digáis, mira, pues todos los días voy a meditar 10 minutos y el ejercicio físico con que se haga 3 horas a la semana es suficiente, o media horita cada 3 días en semana es suficiente. No hace falta tampoco estar matándose en el gimnasio ni nada. Otro de los recursos que hay para gestionar emociones, primero es el autoconocimiento, saber qué emoción estoy teniendo ahora. Y para eso era lo que dije al principio sobre los componentes de la emoción, el fisiológico. Si siento que me estoy poniendo a sudar un poquillo, me estoy quedando frío, no sé qué, pues parece que estoy sintiendo algo, tienes que reconocerla, reconocer qué emoción tengo. Y así saber cómo gestionarla, que la gestión va a ser luego con alguna otra de estas técnicas o otras que ustedes consideren. Porque el autoconocimiento también implica saber a cada cual qué es lo que nos viene mejor. ¿Qué me viene mejor a mí para yo poder controlar la ira? ¿Qué me viene mejor a mí para yo estar mejor, más feliz? Y si no encuentra nada, pues siempre hay un montón de opciones que aquí en Alma le pueden enseñar. La conciencia y la atención de la emoción. Tener conciencia. Primero, autoconocimiento, saber qué me está pasando. Segundo, tomar conciencia de que me está pasando, que estoy sintiendo una emoción, la que sea, ira, tristeza, la que sea, sobre todo las negativas, ¿no? Porque las positivas si pasan, pues mejor. Y después tomar conciencia y tener atención en la emoción esa. Me está pasando esto, voy a poner la atención para que eso se modifique. La meditación, que ya lo he hablado antes, la expresión verbal y si es social, mejor. Por ejemplo, mi madre ha fallecido el 1 de julio, mi tía vive en un pueblo pequeño y ha venido toda la gente del pueblo, que son 3.000 habitantes, a darle el pésame. Yo lo vi un poco exagerado, pero luego me di cuenta de que mi tía, al contar una y otra vez cómo se sentía y cómo estaba pasándolo, a toda la gente le ha ayudado mucho a transitar por el duelo. Mi tía era la hermana de mi madre. Entonces, eso es un caso de tristeza, ¿no? En el caso de ira o lo que sea, pues me ha pasado tal cosa con tal persona. Contarlo, y si es mejor a alguien, expresarlo es una forma también de regularlo, no guardarlo para adentro. Tampoco hay que soltarlo en el momento y delante de la persona que nos produce la ira o la tristeza, sino que se puede hacer en otro contexto y de otra forma. Pero lo importante es poder expresarlo y si es social, mejor. La catarsis, hacer una catarsis como una liberación de la emoción,
Hay autores que dicen que sí es bueno y otros que no. Los que dicen que no es porque no tiene un componente cognitivo, o sea, porque es algo fisiológico. Dices, ay, pues quiero gritar y grito ahí, suelto la emoción de rabia y tal, pero no la estás trabajando pensando si es mejor o no, reflexionándola. Luego el ejercicio físico regular, como ya he dicho, es súper importante si queréis tener nuevas neuronas en el hipocampo, que es el que nos ayuda a aprender y a tener mejor memoria. Hay que hacer ejercicio físico. Por ejemplo, media horita 3 veces en semana, salir a andar rapidito. O ya no digo lo de apuntarse al gimnasio, que no hace falta, además con el COVID yo me quité del gimnasio. Pero es que media horita, 3 veces en semana solo, que es que no es nada. Es cuestión de ponerse. Generar un hábito en esto es una prevención al 100%. Técnicas de expresión corporal y musical. La música es muy importante, ahora la compañera va a hablar más de ello. Las técnicas de expresión corporal, todo lo que sea movimiento, es algo que ayuda mucho también a soltar emociones, a reconocer emociones, a tener autoconocimiento. Cualquier técnica es bastante buena, psicodrama, biodanza o cualquiera, baile, danza, terapia, tango, bailar tango es una forma también de expresar emociones, por ejemplo. Hay tangoterapia en Buenos Aires. La visualización creativa. Esto, por ejemplo, es cuando te sientes muy mal por algo y te vas a un lugar seguro y empiezas a pensar, ¿dónde me sentía yo bien de pequeña, de pequeño? ¿Cuál es el lugar que yo me siento mejor del mundo? Y lo empiezas a pensar, a crear detalladamente, sintiendo en la piel el aire del sitio, viendo cada detalle. Y ahí poco a poco la emoción positiva te va invadiendo. Y es una forma de gestionar la tristeza, por ejemplo. Técnicas de relajación, que aquí hay muchas. Aquí hay muchas. La de la muscular progresiva, las respiratorias, autógenas. Estas son técnicas que usan los psicólogos, pero que cualquiera la puede aprender y hacerla a sí mismo. Esto es cuestión de conocerse uno mismo y ver qué técnica le viene mejor de todas las que hay. Pero realmente hay un montón. Si tenemos un problema de ira o de estrés, encontrar una técnica de relajación que podamos emplear como si fuera, no sé, que la tenemos en el bolso y la sacamos cuando nos hace falta, es un gran método para gestionarlo. La reestructuración cognitiva. Eso es simplemente que cuando tengo una idea que me está una y otra vez viniendo a la mente, o alguna idea, alguna emoción que sea negativa de algún tipo que me está haciendo mal, que todo el tiempo estoy sintiéndome triste o con ira o con miedo o lo que sea, pues cambiar la forma de pensar. Y por eso es que la gente en Buenos Aires, yo siempre digo que en Buenos Aires la gente tiene una gran salud mental, que se cuida muchísimo porque va mucho al psicólogo. ¿Y qué hace el psicólogo? Pues darte otra perspectiva sobre lo que tú estás pensando que te está produciendo malestar. No te dice lo que tienes que pensar, solo te hace reflexionar sobre tu pensamiento. Entonces, reestructura los pensamientos que tienes. Es encontrar ideas que me hagan pensar de otra manera para que yo le dé la vueltecita, como dicen ustedes, la vueltita para ver las cosas de otra forma. Eso también se gestiona las emociones así. La autogeneración de estado de bienestar es saber qué me gusta hacer a mí. Pues mira, a mí me encanta pasear por el parque tal, o me gusta irme a, no sé, darme una ducha de agua fría, eso me produce un placer increíble, no creo, bueno, entiendo seguro que no, pero bueno, cualquier cosa, saber, conocerse a sí mismo, qué es lo que me produce placer y hacerlo. Generar estado de bienestar, pues me voy a dar un capricho, voy a hacer tal cosa, y verás cómo te sientes luego mejor. Y la expresión artística, cualquier tipo de tarea que sea artística, desde dibujar, musical, de danza, lo que sea artístico, creativo, con arcilla, con lo que sea, con papel, costura, todo lo que sea artístico, ahí la emoción también se está soltando. Cocinar, si les gusta cocinar como arte, no como obligación, pues también sería otra forma de regular la emoción, de cambiar algo negativo por algo positivo. Bueno, pues nada, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y cualquier duda, pues quedo aquí para al final de la conferencia de mis tres compañeras, pues responderles las dudas que tengan. Muchísimas gracias, Sara. Fuiste muy clara y el acompañamiento de las distintas diapositivas también nos ayudaron muchísimo. Bueno, ahora voy a darle la palabra a la licenciada Daniela Martegani, es así, ¿no es cierto? Si no me hacen una seña. Perfecto. Bueno,
Daniela Martegani es licenciada en musicoterapia y acompañante terapéutico egresada de la Universidad de Buenos Aires. Participó en espacios de musicoterapia en estimulación cognitiva en diversas instituciones, tanto hospitales públicos y privados, geriátricos, y actualmente se desempeña en los talleres de estimulación de alma, tanto de manera grupal como en dispositivos individuales. Se desempeñó como ayudante de la pasantía Prácticas Emergentes de la licenciatura en musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en neurodesarrollo, dedicándose a la atención clínica de niños y al acompañamiento para la inclusión escolar. Actualmente se desempeña como musicoterapeuta en modalidad de atención virtual y como profesional de apoyo en inclusión escolar. Bueno, te damos la palabra, Daniela. Muchas gracias, Nora. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la prevención desde los dispositivos de musicoterapia, cómo la encaramos, cómo la entendemos, ¿sí? Bien, pasamos directo a la diapositiva. ¿Sí? Bien, bueno, entonces, desde la OMS, la prevención, es decir, una mirada sobre el envejecimiento desde la salud, implica un estilo de vida. Es tal cual lo que decía Sara hace unos momentos nada más. La prevención es un estilo de vida, implica una alimentación sana, ejercicio físico regular, no excederse con el consumo de alcohol, dejar de fumar si uno lo inició o, en el mejor de los casos, no fumar, mantener controlados ciertos parámetros como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol y sobre todo dos aspectos que es en los que incidimos nosotros desde los talleres y desde la atención individual, que es mantener al cerebro activo, es decir, darle una actividad que sea estimulante desde el punto de vista cognitivo y evitar el aislamiento social. Bueno, la OMS también agrega, no lo pone como central, si quieren lo pueden googlear, se encuentra fácilmente, pero también se está hablando mucho últimamente del manejo del estrés y de la calidad del sueño, o sea, de realmente dormir una cantidad de horas suficiente por día con un descanso profundo. Entonces, bueno, digamos, todos estos aspectos hacen realmente a un estilo de vida saludable, que es lo que va a permitir a largo plazo un envejecimiento saludable. Bien, pasamos a la siguiente, gracias. Bien, entonces, no vamos a negar, digamos, que el principal factor en el riesgo de sufrir una demencia tiene que ver con la edad, es decir, no vamos a encontrar una persona de 20 años con una demencia. Con lo cual, esto es innegable, esto es así, está ligado a la edad. Pero la edad justamente es el único factor que resulta inmodificable, no es algo que podamos manejar. Sin embargo, todos los otros que hacen a ese estilo de vida, sí, y tienen mucho peso. Un ejemplo de esto es lo que se conoce como el estudio de las monjas, lo pueden buscar así también. Un investigador hizo toda una investigación con monjas en Estados Unidos. Estas personas vivían en conventos. Una de las cosas que notó es que tenían un promedio de edad muy superior a la media. Estamos hablando de que las personas que él estudió tenían entre 85 y 102 años y llegaban a esa edad con un estilo de vida muy activo. Y una de las cosas que notaron es que estas personas, digamos, funcionalmente no tenían ninguna dificultad, pero cuando analizaron los cerebros de estas personas, encontraron que en muchos casos esos cerebros estaban deteriorados como si correspondieran a una persona que tuviera un Alzheimer avanzado. Entonces, cuando miraron qué estaba pasando ahí, justamente estas personas tenían un estilo de vida que se puede ligar mucho con un estilo de vida saludable. Tenían una alimentación muy natural, con nada de procesados,
un estilo de vida con muy poco estrés, todas escribían, llevaban unos diarios, mantenían actividades que les resultaban estimulantes desde el punto de vista cognitivo. Con lo cual, es no solo que podemos hablar de un envejecimiento saludable, tenemos que hablar de un envejecimiento saludable, ¿sí? La edad es un factor más y podemos hacer muchísimo desde el estilo de vida. Bien, pasamos a la siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos en musicoterapia? Bien, como en muchas otras disciplinas, en musicoterapia pasa exactamente lo mismo, que hay muchas miradas ante una misma problemática. Entonces, ¿cómo propongo yo, digamos, cómo miro yo la prevención? Bueno, yo trabajo desde las neurociencias. Esto quiere decir que quizás escuchen otras personas que tengan otras propuestas que no son para nada incompatibles con la mirada que tenemos quienes trabajamos desde las neurociencias, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar un poquito de encuadres que pueden ser individuales, grupales o incluso comunitarios, qué pasa con la música y el cerebro y cómo la usamos o sea, cómo es ese uso de la música en contexto terapéutico. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es que la música tiene una activación masiva en el cerebro. Sería larguísimo de explicar parte por parte, con lo cual no me voy a demorar mucho en eso, pero sí, digamos, podemos decir que cuando escuchamos y cuando hacemos música, el cerebro se enciende como si fuera las lucecitas de un árbol de Navidad, se conecta con un montón de áreas, hay un montón de redes neuronales que están activas al mismo tiempo. Es la única, digamos, actividad humana que tiene ese nivel de masividad en cuanto a activación cuando nos involucramos en una tarea que implica música. Entonces, hay una percepción inicial que me permite entender que ese estímulo que estoy sintiendo lo puedo definir como música. Acá hay un componente cultural también, pero bueno, cada cultura define la música quizás de una manera distinta. Pongo un ejemplo. Nosotros sabemos lo que es un zapucay y habrá que ver una persona en Japón, por ejemplo, que interpreta de eso. Si interpreta que la persona se siente bien, si está bien, si lo interpreta como parte de la música, si lo interpreta como otra cosa. Entonces acá lo primero que va a definir nuestro cerebro es si eso que estamos escuchando para nosotros es música. Una vez que esto sucede, se desencadena todo un proceso que tiene muchísimas partes. Pero lo más importante de ese proceso es que tenemos, por un lado, un análisis temporal, digamos, del ritmo, ¿sí? El ritmo sería la organización temporal de los sonidos. Digamos, esa lectura rítmica que hace el cerebro está muy ligada al movimiento. Y eso es una de las cosas que explica, por ejemplo, por qué es difícil quedarse quieto cuando uno escucha música. Quizás cuando uno menos lo piensa, empieza a mover un pie, una mano, la cabeza, lo acompaña con el cuerpo. Eso porque está muy ligado al ritmo, a cómo el cerebro analiza el ritmo. Por otro lado, también tenemos el análisis melódico, o sea, la melodía que va a estar muy ligada a la memoria en función de saber, por ejemplo, si es la primera vez que estoy escuchando lo que estoy escuchando, si ya lo escuché antes, y sobre todo el análisis melódico va a estar relacionado con la expresión emocional. ¿Qué tono emocional yo le pongo a eso que estoy escuchando? ¿A qué me remite? Y esa memoria también va a estar ligada a una memoria autorreferencial, digamos. Si yo puedo asociar eso que estoy escuchando a algún momento de mi vida, algún recuerdo, a alguna persona que conozco, y eso también va a modular qué emoción surge de ese recuerdo y de esa evocación. Entonces, en el cerebro lo que va a suceder es que así como hay un diccionario, una especie de diccionario, ¿no? De manera figurada, con todas las palabras que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida,
y que hacemos uso todo el tiempo para comunicarnos, digamos que en nuestro cerebro vamos generando como una especie de lista de reproducción de YouTube o de Spotify que está ahí, que se llama léxico musical. Y lo que tiene de interesante es que el léxico musical está también muy ligado a ese diccionario de palabras, porque piensen que culturalmente gran parte de la música que escuchamos tiene letra, y uno tiene la capacidad de evocar al otro, y viceversa. Entonces nosotros nos valemos mucho de ese léxico musical para a través de eso poder acceder a recuerdos, a evocar emociones, a estimular distintas funciones cognitivas de las que va a hablar más adelante Gladys, así que yo las nombro nada más, pero digamos, es donde nosotros hacemos base. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, la música nos da una herramienta para trabajar muy interesante porque tiene una diferencia fundamental con el lenguaje. Y esa diferencia radica en que si yo les digo árbol, más allá de que a cada uno se les represente un árbol distinto quizás, más o menos todos tenemos idea de lo que es y nadie va a usar la palabra árbol para referirse, no sé, a un auto. Y si yo voy a cambiarle el significado de una palabra, pues probablemente o no se me comprenda o tenga que explicitarlo. Entonces, la música no funciona así. Digamos, ¿qué significa una melodía? Y bueno, ese significado a esa melodía se lo va a dar cada persona desde su subjetividad y obviamente imbuida en un contexto socio-histórico-cultural, digamos, no viene dado. Y por eso justamente es como un lenguaje, muchas veces se habla de la música en términos de lenguaje, pero es un lenguaje que es bastante más flexible que el lenguaje verbal. Y otro factor muy importante a tener en cuenta es que la música, justamente la relación que tiene con las emociones y lo mucho que la capacidad de evocar emociones profundas hace que yo pueda tener empatía con otra persona, por ejemplo, hace que yo pueda comprender mejor las emociones, pero no solo desde un lugar, digamos, intelectual, sino que se vivencia. Yo puedo estar cantando una canción que no tiene nada que ver con mi vida, que está totalmente alejada de las cosas que me pasaron, y sin embargo sentir profundamente esa emoción ligada a esa situación de la que está hablando, no sé, una canción dada, por ejemplo. Entonces ya no es que yo me imagino cómo se siente otra persona, me imagino cómo quizás me sentiría en otra situación, sino que realmente es vivencial. Y esto es lo que funciona como un factor de cambio muy importante, de cambio de perspectiva, de reconocimiento de emociones también en función de la vida propia, mirando para atrás y también mirando para adelante, cómo yo interpreto las cosas que me pasaron y cómo yo me veo a futuro. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, por si no la reconocen, la de la foto es Nelly Omar. Nelly Omar tuvo una vida, digamos, muy interesante, le ha pasado de todo. En esta foto Nelly Omar estaba festejando sus 100 años, subida al escenario del Luna Park, con la orquesta de tango atrás, y con un Luna Park lleno. Y es una persona que justamente se exilió en un momento de su vida, cuando volvió no fue reconocida por su orientación política, y sin embargo una de las cosas que ella misma mencionaba como motor de su vida y que salió adelante después de toda esa situación que vivió, fue poder volverse a subir al escenario. Y acá la vemos, y vale mucho la pena buscar el video de ese recital que está en YouTube y verla realmente disfrutar de festejar su cumpleaños número 100 arriba del escenario. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, cómo tomamos todo esto dentro de un dispositivo terapéutico?
Lo primero es entender el momento del ciclo vital en donde llega la persona a consulta. Por lo general, cuando se habla de prevención de demencias, la persona está en un momento en donde, digamos, es post-jubilación. Años más, quizás no se da enseguida, pero más o menos en el momento que las personas consultan, quizás guiadas por algún médico, por recomendación, llegan a consulta. Y acá esto es importante, porque si bien la jubilación puede ser un momento esperado para muchas personas, también implica una reorganización de la vida. Nosotros todo el tiempo, los seres humanos, buscamos generar estructuras, digamos, poder prever el mundo de la manera que sea, nos ayuda a bajar la ansiedad, nos ayuda a no estar pensando todo el tiempo en todas las cosas que nos van a suceder. Entonces la vida la hacemos todo el tiempo previsible. Cuando hay un cambio en nuestra vida, podemos pasar por un momento en donde no estamos muy seguros ya de esa estabilidad que tenemos. Entonces esto es algo que se trabaja a través de generar un proyecto de vida, de explorar justamente desde explorar quién soy, cómo me veo a futuro, explorar la posibilidad de generar un proyecto de vida que me motive, un motor para seguir activo. También trabajamos sobre la estimulación cognitiva, que lo va a hablar más adelante Gladys, y como decía Sara, la creatividad y la flexibilidad justamente son cosas que se trabajan porque están ligadas a la salud, a poder hacer esto, poder reconocer que quizás cambió mi vida. Y eso no significa que sea el fin de nada, sino que puede ser el inicio de otra etapa llena de proyectos, desde el deseo de cada persona, mirando, digamos, hacia adelante. Cuando el abordaje es grupal, muchas veces los abordajes grupales funcionan como redes de apoyo, porque hay mucho intercambio entre pares, digamos, que están en la misma situación. No. Y es por esto se trabaja mucho a partir de la canción. Piensen que las canciones tienen un arraigo muy fuerte en lo cultural, en lo social, en lo compartido, en lo sensible también. Y a la vez nos dan una estructura de base. O sea, yo puedo tomar algo que ya tiene una estructura conocida y animarme a jugar un poquitito más a partir de eso, sin encarar, por ejemplo, quizás otras técnicas que son más desde la improvisación, mucho más libre, en donde quizás la estructura la tiene que armar uno de cero, puede ser un poco abrumador. En cambio, de esta manera, es algo que surge casi de manera espontánea. De hecho, se trabaja desde muchos lugares, pero por lo general partiendo de la canción. Bien, pasamos a la diapositiva siguiente. Entonces, hay una palabra, esta palabra es polémica incluso en el ámbito de la musicoterapia. Cuando uno le dice estética, cuando uno dice paradigma estético dentro de musicoterapia, que sería un nombre oficial, uno se imagina un cirujano, botox, la belleza en el sentido más superficial, y la realidad es que la estética dentro de la musicoterapia no está para nada ligada ni a la belleza en términos artísticos, ni a la superficialidad, ni a la banalidad, todo lo contrario. La estética se define justamente como forma sensible, es decir, o sea, cómo la persona organiza los elementos musicales desde su subjetividad y cómo se expresa a través de ellos, expresando así una sensibilidad, una emoción. Y obviamente es esto que decíamos con respecto a la canción. Digo, la canción es una forma sensible, es una forma de organización cargada de una sensibilidad que quizás es cultural, histórica, social. Hay un ida y vuelta entre lo que uno toma desde lo social y desde lo cultural
y de qué se apropia desde lo individual y cómo se expresa a partir de eso. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, entonces, una última consideración. Por un lado, tenemos justamente que las emociones, estas emociones vividas tan profundamente... Discúlpame, que son... Daniela. Sí. Daniela, disculpa un minutito. Ahí está. No, ya se silenció el micrófono, había un Ah. micrófono encendido y no te podía... Ahí está. Bien, entonces, hay dos cosas que quisiera decir para ir cerrando. La primera es, tiene que ver con esto, con que es tan profundo lo que se puede llegar a generar a partir de la música con las emociones, que realmente es importante que en un contexto terapéutico podamos hacer esa distinción de lo que nos pasa en el día a día. Muchas de estas cosas nos pasan en el día a día. Y uno a veces siente que esas emociones que surgen a partir de la música, que todo eso que nos pasa tiene algo como de mágico, o como que es algo que se apodera de nosotros, como si no fuéramos nosotros los que estuviéramos en control. Uno lo vivencia así, y eso es verdad. Pero la realidad es que, digamos, se sabe mucho acerca de cómo impacta la música en el cerebro, en las emociones, en la memoria, y es importante que el abordaje que se haga sea responsable. Y esto lo digo porque podemos hacer daño. Parece una pavada, parece una obviedad, pero realmente se puede hacer mucho daño, incluso con la mejor de las intenciones. Entonces, bueno, nada, quería decir eso. Y por otro lado, quería compartirles esta pequeña cita que es de un libro de un sociólogo francés que se llama Marc Augé. El libro se llama Tiempo sin edad. Este sociólogo vive todavía. Él, cuando registró dos situaciones en su vida, registró que había cumplido la edad que tenía su padre al morir y se dio cuenta que después de que murió su última mascota, decidió no adoptar otra, por miedo a que la mascota, digamos, lo sobreviva. Y eso le motivó toda una reflexión acerca de cómo él estaba viviendo la vejez, así lo dice él. Y él lo que dice es que la vejez para él no se mide en edad. La edad sería, como decía antes, la edad sería un concepto que nos ayuda a ordenar la vida, secuenciado, digamos. Primero pasa una cosa, después otra, ordenado. La vivencia que él tiene no es una vivencia ordenada, sino que es que él siente que quizás para él sus vivencias más importantes no están ordenadas de manera cronológica. De repente recuerda emotivamente su niñez y no quizás cosas que pasaron sin tener ningún tipo de deterioro. Es como las evoca él. Habla mucho de esto de ya no tener edad para hacer tal o cual cosa, como la edad como un concepto que por un lado ordena, pero por el otro lado nos resulta muy restrictivo. Otra de las cosas que dice es que para él, pensándolo así, la vejez no existe. Dice, la vejez es como, él dice, la vejez es como el exotismo. Son los otros vistos de afuera, por alguien que no comprende eso que ve. Y entonces para él, por eso, dice, la vejez no existe, no hay diferencia, no es distinta a otros momentos de la vida. Y que al usar términos que quizás están puestos de la buena voluntad, como por ejemplo la tercera edad o la cuarta edad, lo que se genera es, él dice, una casa de retiro semántica, o sea, un geriátrico de palabras en donde la sociedad desplaza al adulto mayor y lo pone ahí como en otra cosa separada, distinta.
Y al respecto dice esto: frente a la edad y su avance hay dos actitudes posibles: replegarse tras nuestra identidad socialmente construida o abrirse más allá a la universalidad del hombre. Tomar conciencia de pertenecer a la especie humana cambia la pregunta a la que nos somete la edad, sustituye el qué soy por el quién soy. La primera pregunta, o sea, ¿qué soy?, encontrará algún día respuesta cuando ya no nos acordemos de ninguno de aquellos innombrables, singulares y diversos que se habían formulado en la segunda, o sea, el quién soy. Si soy hijo, si soy esposo, esposa, padre, llega un punto en donde lo que pesa más, según él, es esto: formo parte de lo humano, más allá de cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros nos paramos a pensar la prevención como una reducción de un riesgo, tenemos que pensar de la misma manera de qué formas contribuimos socialmente a poner en riesgo a quienes nosotros señalamos como adultos mayores. Y con esto me refiero a la mirada que tiene la sociedad de que los adultos mayores necesariamente van a desarrollar una demencia en algún momento, necesariamente se van a enfermar, necesariamente van a ser dependientes, necesariamente van a ser pasivos, necesariamente se van a aislar. Esa es la mirada que les devuelve. Entonces, tenemos que replantear estas cosas antes de pedirle que no se aíslen, que busquen lugares para sociabilizar, porque también los estamos expulsando de alguna manera. Entonces, recapitulando, es importantísima la prevención como estilo de vida y a lo largo de toda la vida, pero también es importante esto, y voy a cerrar con un pequeño consejo que no lo voy a dar yo, no lo va a dar ningún sociólogo de ningún país. Siguiente diapositiva, por favor. He-Man te dice: recuerden, reducir el riesgo de demencia es tarea de todos, de la sociedad en su conjunto. No es solo tarea de quien llega a X edad y es marcado como adulto mayor por el resto de la sociedad. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniela. Bueno, los aplausos finales van a ser después para las 3, así no nos detenemos ahora. Muy claro también todo lo tuyo y muy bueno realmente. Bueno, y ahora para cerrar este encuentro voy a presentar a Gladys Vangueses. Gladys es egresada de la Universidad de Buenos Aires como licenciada en Psicología, es psicóloga clínica con orientación cognitiva conductual, especialista en geriatría y rehabilitación cognitiva, es profesional docente en capacitaciones, coordina talleres justamente de prevención en ALMA y un grupo de apoyo a familiares de personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias también en nuestra asociación. Te doy la palabra, Gladys. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más. Teresita, si comenzamos con la primera plantilla, por favor. Bien, la reunión que hoy nos convoca tiene por título: La prevención nos permite reducir el riesgo de demencia. Mi charla está pensada en la contracara de la prevención y la demencia en este sentido. Pensemos a la prevención y a la demencia como las dos caras de una misma moneda. Tenemos por un lado la demencia y tenemos del otro la prevención. La prevención, como han ya manifestado mis compañeras que me precedieron, respecto de lo emocional, todo lo que puedo hacer yo desde lo emocional, cómo nos atravesará la música, y yo les agregaré algunos aditamentos más. Esta prevención
me gusta desarrollarla teniendo claro una pequeña sinopsis de lo que es la demencia para poder entender qué es aquello que quisiéramos evitar. Siguiente, por favor. Entonces, muy brevemente, ¿qué es la demencia? Es una afección adquirida del cerebro que produce una alteración de las funciones intelectuales y o de la conducta respecto de un comportamiento anterior que obstaculiza el accionar diario de la persona. ¿Qué significa esto? La demencia, cuando está instalada, nos trae ciertas dificultades en el orden de lo intelectual, que es el aspecto cognitivo. ¿Qué es el aspecto cognitivo? ¿Cuáles son las funciones intelectuales? Tiene que ver con afecciones respecto del pensamiento, de la atención, la concentración, el lenguaje, la memoria, el juicio, nuestros razonamientos lógicos. Todo eso tiene que ver con las funciones cognitivas. Al mismo tiempo y en paralelo puede darse una dificultad en lo comportamental, en lo conductual, cuando el sujeto presenta ciertas conductas oposicionistas, cuando ya está demenciado y generalmente cuando la enfermedad ya está bastante avanzada, no, esto no quiero, no lo hago, no me baño, no como, no tomo la medicación, o tal vez cierto deambular por el ambiente, en fin, determinadas cuestiones que hacen también a una dificultad conductual, es decir, de comportamiento. Cuando estos dos factores están presentes, la dificultad cognitiva y la dificultad conductual, sin lugar a dudas, lo que se va a ver afectada es la funcionalidad de la vida cotidiana de esa persona. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando decimos la demencia, nos hacemos esta pregunta. ¿La demencia forma parte del envejecimiento normal? Un rotundo no. No necesariamente tiene que formar parte de un envejecimiento normal. ¿En qué sentido? O sea, hay muchas personas que sostienen, que creen que la demencia sí forma parte del envejecimiento normal, lo cual es un concepto erróneo. ¿Por qué? Hay personas que pueden desorientarse, hay personas que pueden tener dificultad en el habla, en el pensamiento, pero nada de esto tiene que ver con el envejecimiento normal. Podemos tener que establecer esta diferencia. Es muy importante poder establecer esta diferencia. ¿En qué sentido? Porque si algunas de estas cuestiones son observables, fundamentalmente cuando estas cuestiones empiezan a presentarse en los pacientes, en las personas, es el primer observable por el núcleo allegado, por la familia. Cuando estas cosas sí suceden, hay que ir en busca de una consulta médica, hay que ir en busca del neurólogo, porque esto yo quiero hacer mucho hincapié en esta cuestión, ¿no? Porque si nosotros creemos que estos deterioros que yo he mencionado, por ejemplo, sucede que la persona guarda las cosas y después ya no las encuentra, o fue a hacer una compra y se desorientó en la esquina, no me acuerdo lo que comí ayer y a dónde fui a pasear el fin de semana. Si nosotros consideramos que esto sí forma parte de un envejecimiento normal y decimos, el abuelito, a la abuela le empezó a pasar esto, es la edad, se puso grande, y el abuelo, la abuela, mamá, papá, es la edad, cometeríamos el gran error de ir en busca de una consulta al especialista que corresponde, que son los neurólogos en este caso, y estaríamos perdiendo tiempo
para obtener un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, el diagnóstico que estará en relación a la complejidad, por supuesto, singular y particular de cada paciente. Entonces, justamente, bueno, y aquí me echo lo que nos convoca, que estamos en la campaña del Mes Mundial del Alzheimer, donde el lema de este año es la importancia de un diagnóstico temprano. Entonces, la importancia va a estar en relación a que si yo pesquiso estas cuestiones, algo me tiene que resonar, algo tiene que hacer que no se vea como una normalidad e ir en busca de la consulta médica. Entonces, no forma parte del envejecimiento anormal estas cuestiones. Pérdida de la palabra, del lenguaje, de los razonamientos lógicos. Nada de esto tiene que ver con un envejecimiento normal. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué podemos decir de lo que sí es un envejecimiento anormal? Una primera definición es un proceso natural o fisiológico que es propio de cada especie. Ahora, respecto de los seres humanos, vamos a decir que es una declinación normal determinada por numerosos factores. Algunos que serán propios de las personas en relación a lo genético, a lo que traemos en el ADN. Otros aspectos tendrán que ver con lo ambiental, con el lugar geográfico en el que hemos nacido, en el que nos hemos desarrollado. Tal vez cuestiones circunstanciales que atraviesan a los seres humanos. Pero nada de esto, de este envejecimiento normal, nada de esto implica un deterioro cognitivo. Porque pensar que estas cuestiones forman parte de un envejecimiento normal nos complica... Perdón, cometí el error de no tener un vasito de agua. Perdón. Nos complica esta confusión que a veces se plantea. Nada de lo que vengo mencionando tiene que ver con el deterioro cognitivo. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, sí tenemos 5 maneras que nos pueden ayudar a reducir el riesgo de demencia. Algunas ya las han mencionado mis compañeras. Una tiene que ver con cuidar tu corazón, es decir, por supuesto, cuidar mi presión arterial, cuidar todo el tema de la glucosa, del azúcar en sangre, el colesterol, la diabetes. Hay un enunciado que dice, todo aquello que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Entonces, debo cuidar de mi corazón. A veces puede producirse en relación a ciertas cardiopatías que complejizan la oxigenación en el cerebro, y a veces se producen lo que se denominan pequeños infartos cerebrales, que en un inicio no son pesquisados, pero que luego, a veces, ya de manera observable, cuando se tiene un diagnóstico, muchas veces deviene en lo que se denomina la demencia vascular. La demencia vascular como segunda en importancia respecto de las demencias. Ustedes saben que la primera demencia en importancia es el Alzheimer y la segunda ubicada es la demencia vascular. Como también han manifestado mis compañeras, mantenerse físicamente activo. Acá me parece importante también decir que hacer ejercicio no es exactamente lo mismo, no es sinónimo de me siento físicamente activo.
porque uno no los está mandando, vayan al gimnasio, hagan 50 abdominales, 300 flexiones, no se trata de eso. El mantenerse físicamente activo podrá tener que ver con simplemente salgo a caminar, voy al parque, doy un par de vueltas, ando en bicicleta. Y aún en este contexto que nos ha atravesado a todos los seres humanos con la pandemia y que hemos estado tanto en nuestras casas, bueno, yo me puedo mantener físicamente activa sentada en una silla. En una silla yo puedo extender mis brazos, hacer flexión de brazos, puedo hacer rotación de hombros, puedo mover mis piernas, es decir, todo aquel movimiento que active los músculos. Cuando tenemos una actividad física, lo que está en juego es el metabolismo que facilita la oxigenación para nuestro cerebro. Seguir una dieta saludable. Bien, yo no soy nutricionista, yo no les voy a decir qué es lo que tendrían que comer y lo que no, pero más o menos todos tienen una idea de lo que es una dieta saludable, una dieta equilibrada, porque también debemos tener en cuenta que lo que es bueno para nuestro aparato digestivo también es bueno para nuestro cerebro. Les doy un ejemplito. Cuando generalmente estamos muy mal del hígado, ¿qué es lo primero que nos duele? La cabeza. La cabeza. Entonces está en estrecha relación también lo que ingerimos, lo que afecta a nuestro aparato digestivo, va a estar también en estrecha relación para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Siguiente, por favor. Bueno, algo que nos convoca, sumamente central, un cuarto punto para tener en cuenta es desafiar a nuestro cerebro. Bien, ¿cómo vamos a desafiar a nuestro cerebro? De distintas formas, de distintas acciones, porque lo que decimos desde la prevención es que se busca poder implementar diferentes acciones para ir en busca de nuevas conexiones neuronales que mejoren el funcionamiento de nuestro cerebro. Esto ya lo vamos a retomar. El otro punto también comentado, bastante nombrado por Daniela, la importancia del disfrute de las actividades sociales. También investigaciones, muchos estudios nos indican que llevar una vida socialmente activa también es muy beneficioso para el cerebro. Están las endorfinas en juego, está esta cuestión del compartir con el otro, de tener, como se mencionó, la empatía con el otro, lo que el otro me devuelve, y se crea todo un circuito de energía positiva, que eso es muy reconfortante para nuestro cerebro. Siguiente, por favor. Ahora bien, concretamente, ¿cómo lo vamos a desafiar a nuestro cerebro? Bueno, leer es fundamental. Es algo realmente importante de hacer, leer el tipo de lectura que a cada quien le guste, en lo posible poder analizar ese texto que estamos leyendo, poder comentarlo con un otro, leer, tal vez inclusive les diría, hay veces esas lecturas que no son fáciles para uno, pero justamente si no lo entiendo, lo leo uno, lo leo dos, lo leo 3 veces, hasta que yo lo pueda comprender. A veces hay que leer algún tipo de lectura de algo, este tema no es lo mío, este tema no me resulta difícil. Pues bien, aquello que me resulta difícil será un mayor desafío para mi cerebro. Tratar de recordar un texto. Aprovechamos, si estamos leyendo, yo les podría decir, bueno, tomen un párrafo, 2, 3 renglones, y traten de memorizarlo de la mejor manera posible,
para reproducirlo lo más textual posible que sea. Lo leo una vez, lo leo dos, lo leo tres, a ver qué es lo que me queda de la mejor manera, lo más textual posible. Es un lindo ejercicio de entrenamiento. Realizar ejercicios de ingenio. Esto creo que los conocen muchos, la mayoría, debe conocer los ejercicios como ser la sopa de letras, los crucigramas, el sudoku, en fin, distintas actividades. Esto les digo, hay cuadernillos muy interesantes que pueden conseguir en los kioscos de ventas de revistas y de diarios. Hay realmente unos cuadernillos muy piolas, con ejercicios de ingenio que realmente se los recomiendo. Bueno, ¿qué decir? Escuchar música. Acabamos de escuchar a la licenciada en musicoterapeuta, nuestra musicoterapeuta Daniela. No tengo mucho más para agregar, pero evidentemente venimos como apuntando a conceptos que son generales para ser tenidos en cuenta. Desde el lugar de la psicología yo les podría decir, para estimularlos cognitivamente, traten de aprender la letra de la canción, ¿no? Hay veces una canción que nos gusta, la tarareamos, y la letra no nos sale nunca. A veces, generalmente, ¿qué es lo que recordamos? Los estribillos, porque los estribillos son pegadizos. Entonces, el estribillo queda, pero después el resto de la letra de la canción, sasará, 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 sasasa. No, traten de aprender la letra de las canciones que les gustan, ¿eh? Es un lindo entrenamiento para nuestro cerebro. Realizar listas de palabras. ¿Qué significa esto? La gente que asiste a mis talleres sabe muy bien de lo que hablo, y sería algo así como lo siguiente. Pongo una palabrita con determinadas letras, y con esas letras yo tengo que inventar palabras nuevas. Solamente con las letras de esta primer palabra que yo elegí. Les doy el ejemplo, se me ocurre la palabra primavera. La primavera, que estamos todos ansiosos a que llegue. La palabra primavera tiene, por ejemplo, 2 R's y 2 A. Bueno, entonces las palabras que yo voy a buscar pueden llegar a tener 2 R's y 2 A. Pero no puedo utilizar en mi palabra letras que no estén contenidas en esta que a mí se me ocurrió decir, la palabra primavera. Se los recomiendo. Me ha dicho gente que tal vez sé de una amiga que, esperando un turno en el médico, me ha comentado que ha llevado la libretita, la virome, y ha hecho estas listas de palabras. Es un lindo ejercicio para hacer tiempo. Mientras estoy esperando sentada que me atiendan en algún lugar, es algo, la verdad, que bastante interesante para ejercitar y desafiar a nuestro cerebro. Realizar juegos de mesa. Bueno, jugar a las cartas con todas sus variables, el dominó, el ajedrez, cualquier tipo de juego de mesa que les guste, y aquellos que no les guste, o aquel que no sepa, porque justamente aquello que yo no sé y que yo tengo que incorporar el conocimiento nuevo es el que me va a dar la plasticidad neuronal para, en esta cuestión de lo que venimos hablando, desafiar a nuestro cerebro. Ahora bien, en este intento de aprender la letra de una música, o en el intento de hacer los ejercicios de ingenio, o aprender un juego, tal vez no me sale de una. Lo intento 2, lo intento 3, o sea, no claudicar, no, esto no me sale, listo, ya está, lo dejo, no lo avanzo. No, porque en cada intento hay un nuevo estímulo para nuestro cerebro. Entonces, lo que no salió de una, de dos, en la tercera seguramente va a salir. Lo que importa es la intención de hacerlo. De esta manera estamos ya haciendo actividad en nuestro cerebro. Siguiente, por favor.
Bien, cuando nosotros ejecutamos todas estas acciones que acabo de mencionar, muchas de las que dijo Sara, e inclusive de lo que comentó Daniela, y me encantó, Daniela, cuando vos dijiste lo de las lucecitas prendidas, bueno, como si lo hubiéramos congeniado y no fue así, yo había elegido esta imagen. Bueno, acá tienen lo que Daniela les decía, lo que significa la música, ¿no? Cómo se activan estas son todas las neuronas en marcha, cómo se activan todas las lucecitas que generalmente muy prendidas están cuando se hace el escáner tecnológico con los profesionales que estudian el cerebro. Bueno, la mayor cantidad de luces sí se prende, es el estímulo que nos da la música, pero también se activan las neuronas cuando hacemos todos estos desafíos al cerebro. ¿Por qué? Esta plasticidad neuronal lo que significa es que el cerebro puede adaptarse. Aquello que se me viene dado como algo novedoso, algo nuevo, algo que estoy aprendiendo, no lo sé. La neurona está trabajando y crea conexiones con otras neuronas. Y eso le da al cerebro la importancia de esta plasticidad, el poder adaptativo que tiene el cerebro frente a lo nuevo. El cerebro, siempre piénsenlo como el músculo de nuestro cuerpo, como cualquiera de los otros músculos de nuestro cuerpo cuando hacemos actividad física. Ese metabolismo que es bueno para oxigenarlo, pero el cerebro en sí mismo es un músculo adaptativo que tiene estas posibilidades. Aprendo, incorporo conocimientos nuevos y se crean una nueva red neuronal que vamos en busca de ¿qué? De un mejor funcionamiento de nuestras funciones cognitivas, que dijimos cuáles eran: el lenguaje, la atención, la concentración, la memoria, los razonamientos lógicos. Está todo en relación a esto, a incorporar conocimientos, a ejercitar el cerebro de las distintas formas que hoy se han manifestado. A mí lo interesante de esto me parece es que, bueno, lo estamos diciendo en palabras, ¿no? Estamos en palabras, lo decimos, pero no tomamos la dimensión, ¿no? La conciencia de lo que está pasando en el cerebro en el preciso instante en paralelo de que cuando ejecutamos estas acciones. En este preciso instante que ustedes ahí están en sus casas, escuchándonos a nosotras decir lo que teníamos para decirle, en este momento yo les puedo asegurar que muchas partecitas de sus cerebros están conectadas de esta manera. Esta es la plasticidad neuronal. Esta es el poder adaptativo que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. El poder incorporar conocimiento, poder trabajar todas las funciones cognitivas y crear nuevas conexiones, nuevas neuronas que entran en funcionamiento. Siguiente, por favor. Bien, no puedo no mencionarles que en ALMA ofrecemos los talleres de prevención. Como bien se mencionó, se ha comprobado, las investigaciones nos dicen, que realizar este tipo de actividades de manera grupal es mucho más beneficioso y placentero para nuestro cerebro. En ALMA ofrecemos estos talleres. Tenemos dos modalidades de talleres, que está el taller de memoria, donde, por supuesto, de manera rigurosa, profesional, implementamos todas las acciones necesarias para hacer trabajar y desafiar a nuestro cerebro, ya sea por distintos ejercicios, acertijos, etcétera, que hay que resolver, como también, como les decíamos, los juegos de mesa. El juego de mesa está presente, y por supuesto el espacio social donde se puede llegar a festejar desde un cumpleaños, el día del amigo, el día de la primavera, lo que sea. Claramente estas fotos han sido sacadas
a antes de la pandemia, pero hemos logrado con mucho esfuerzo trasladar todo este dispositivo a la virtualidad, a la tecnología. Siguiente, por favor. Bueno, este es el otro dispositivo del taller de prevención, en este caso es el denominado taller de alma en acción, que si bien también se implementan las acciones anteriormente mencionadas, este tiene el agregado. En este taller me acompaña la profesora de danza y movimiento, Karina House, donde les decíamos la importancia del movimiento, la importancia de hacer mover nuestra musculatura, toda esta cuestión que siempre va de la mano para un beneficio cerebral. Siguiente, por favor. Como les decía, nos ha atravesado un contexto complejo a todo el planeta y que tiene que ver con la pandemia. Esto fue una cuestión de adaptarnos a nosotros como institución, pero a cada uno de los aquí presentes. Yo me imagino, ¿no?, que muchos de ustedes han tenido dificultad en manejar la tecnología. Bueno, este es un ejemplo fantástico de prevención. El hecho de decir, yo no tenía ningún conocimiento, no tenía la menor idea de lo que era manejar la tecnología, manejar el celular, me enoja, no quiero saber nada de esto no es lo mío. Pues yo les digo, miren el vaso medio lleno, no me gusta, pero piensen a partir de hoy que todo lo que han incorporado respecto de manejar la tecnología, la computadora, acuérdense, hoy quiero que se lleven la imagen de todas esas lucecitas prendidas, es que ustedes han sabido aprovechar esta tecnología en esta cuestión en relación que tiene que ver con esto del desafío de la plasticidad neuronal de mi cerebro que está en constante movimiento. Todos ustedes no son los mismos, no estamos parados de la misma manera antes de la pandemia como ahora, fuera de la pandemia, respecto de todo lo que tuvimos que aprender para usar ¿qué es la plataforma Zoom? Tengo un link, me tiene que pasar un link, entrar al link, ¡ay, qué espanto! El audio, cómo conecto la cámara, todo eso que han tenido que aprender ustedes, acuérdense, ha sido una gran estimulación cognitiva. Tengan presente todo lo que mis colegas han mencionado. La verdad que esta plasticidad neuronal lo que presenta es una gran adaptación que tiene el cerebro para incorporar cosas nuevas. Entonces, ya voy a ir cerrando y lo que yo tengo para decirles, que quiero que quede bien grabado, nada que tenga que ver con cierta deficiencia tiene que ver con con el envejecimiento normal, con el envejecimiento saludable. Cuando algo de esto sí suceda, por favor, el lema de nuestra campaña es la importancia de un diagnóstico temprano. Quien necesite que tenga dudas, que ve que su familiar, que su ser querido está con cierta merma de lenguaje, de la memoria, del pensamiento, hay que ir a consultar al neurólogo. Hay que ir en busca de un diagnóstico temprano para ir en busca de un posible tratamiento. Pero nada de esto tiene que ver con el envejecimiento normal. Yo quiero desterrar esa idea. Por supuesto que el estrés muchas veces influye y puede haber cierta afección. Hemos estado estresados con la pandemia, no la hemos pasado nada bien. Entonces hay veces uno está embotado, hemos pasado tanto tiempo en la casa, encerrados. Entonces, bueno, el estrés puede traer cierta dificultad en recordar alguna cosa.
pero no más que eso, es algo circunstancial, es algo coyuntural. Dicho todo esto, y tomando también algo más que dijo Daniela, a ver, cuando encaro estas cuestiones de desafiar a mi cerebro, yo no tengo que esperar a pesquisar esta merma, esta falla. La verdad que es una prevención que es a lo largo de toda la vida. Mucha gente que llega a nuestros talleres en una edad promedio, 70, 80 años, la verdad que nosotros quisiéramos que nuestros talleres estén poblados de gente mucho más joven. Yo les voy a contar un secreto. Saben que yo antes de ser psicóloga fui cosmetóloga. Creo que muy poca gente lo sabe. Y yo les decía a mis clientas de entonces que no esperaran a comprar la cremita cuando las arrugas aparecían. La verdad que la crema se compra mucho antes de que las arrugas aparecen. Entonces, de la misma manera que yo les decía aquello a mis clientas, si yo hoy tengo una buena piel, humectada, ¿no?, con cierta lozanía, comprate la crema ahora para mantener esto bueno que tenés. Hoy, como psicólogas, yo les digo, no esperen a tener cierta merma, a pesquisar ciertos olvidos, a darse cuenta que no encuentran determinada cosa. Comiencen tempranamente a hacer algo por su cerebro, gente. Desafíen al cerebro. No me gusta, esto no quiero, la computadora, no tengo ganas. Aprendan un idioma. El que ya sabe un idioma, aprendan otro idioma. O sea, no sé andar en bicicleta hoy en día, soy grande, ¿no? Ya aprendan a andar en bicicleta, desafíen a ese cerebro. Es el camino, es el anteverso de la moneda. Acuérdense, la prevención, del otro lado, todo lo complicado que puede estar en relación a una demencia. Hay que activar. ¿Y por qué vamos a activar? Porque vamos en busca de una calidad de vida, una buena calidad de vida. Esa calidad de vida es la que con el paso del tiempo nos va a llevar a una vejez de bienestar, pero fundamentalmente con independencia y autonomía. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos escuchado, realmente hay unos mensajes muy lindos, muchos elogios en el chat. Excelente, muy buen encuentro, hermosa charla. Felicito a Alma por la gente que trabaja en la asociación, maravillosa explicación. Esto es desde Italia, alguien que nos está siguiendo desde Italia. Bueno, muchísimos mensajes. Creo que Juan, no lo veo ahora, no lo encuentro, tenía algo para decir, había levantado la mano, me parece. Sí, estoy acá. Aquí está, ahí está. Tú no Aquí me está puedes ver, Juan, pero que... estoy acá, sí. Perfecto, te escuchamos, Juan. Bueno, gracias, Nora. En primer lugar, quiero decir mis sinceras felicitaciones a los tres maravillosos exponentes, desde Sara, Marcela y finalmente Gladys, así que vayan desde acá, excelentes disertaciones, y a todos los que me están escuchando, que estamos cerca de 46 participantes, multiplicados por 3, porque les pido a cada uno de ustedes, que son escuchas, lo comenten y lo comuniquen a otros 2 amigos, con lo cual llegaremos de 50 a 150 personas. Lamento que no esté completo el cupo para poder escucharlo, estas hermosas explicaciones. Primero por la brillante exposición, en principio, Sara, por su parte que nos mostró de qué manera en nuestro cerebro, nuestras partes del cerebro compuesto específicamente, cómo se aplican y cómo se desarrollan las emociones negativas, las positivas y las demás. Marcela, por el impacto maravilloso del final, donde todo el tema de la música y la musicoterapia que hace movernos, Daniela. estar, digamos, Daniela, perdón. Gracias, Gladys. La excelente final de como que la vejez
no existe, de ese maravilloso escritor, de los cuales yo comparto que es esa posición. La vejez no existe, sino que está en nuestro cerebro. Podemos tener jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y eso significa nada más ni nada menos que la actividad de que cada uno, digamos, de quién soy o cómo soy, ¿no es cierto? Y finalmente Gladys con la explicación del manejo del cerebro activo, que brillantemente lo ha explicitado, y aquí desde su expertise y su conocimiento maravilloso en los talleres, nosotros en Alma tenemos tantos talleres y tanta gente necesitada de poder venir a ingresar, participar y conversar y salir cada vez que están en cada talleres, y yo lo puedo decir porque he sido cuando era miembro, digamos como socio, desde el principio a raíz de lo que me pasó a mí, etcétera, donde Alma me recibió con todas sus manos. Yo después de cada taller salía 5 veces mejor que cuando entraba. Con lo cual me fui dando cuenta que se nota que hace bien, como bailar, como moverse y como pensar que hay que vivir el hoy y el mañana lo veremos. Pero entonces, si es cierto, la vejez la tenemos en el cerebro. Por lo tanto, los talleres de todo tipo que ya mencionó Gladys están a disposición de todos ustedes y tenemos capacitadores muy buenos y excelentes disertaciones y excelente tiempo, así que los invito a que se anoten sí o sí. Y para terminar y no llevarles más su tiempo, quiero explicar algo o decir algo que yo me encanta a pesar de ser economista, me dedico mucho al análisis antropológico y manejo mucho el estudio de las especies mamíferas, digamos desde el punto de vista que no son humanas, y voy a hablar de los lobos. Ustedes recordarán a Rómulo y Remo, ¿cierto? En la historia, y yendo hacia Italia, se recordarán que Rómulo y Rémulo fueron amamantados por una loba. Bueno, déjenme decir que desde el punto de vista de los géneros, los mamíferos humanos y los mamíferos que no son humanos, existe el macho y la hembra. La hembra es la que decide el camino a seguir, la hembra es la que cuida la especie, la hembra es la que amamanta, la hembra es la que siembra el futuro de esa especie. Y desde el principio del mundo, en la existencia de los lobos, desafiaron todo el tiempo su propia participación. Y sin embargo, hoy, a pesar de que hemos querido extinguirlos por distintas razones, porque se comen nuestros animales, nuestras gacelas, nuestros, como se dice, animalitos de granja, los queremos extinguir. Y sin embargo, el lobo sigue existiendo, ¿saben por qué? Y sigue sobreviviendo, y no, digamos, sobreviviendo en el sentido humano, sobrevivo, no, siguen viviendo. Y el secreto de ellos, ¿saben cuál es? Han sabido adaptarse. Digamos, el maravilloso ejemplo que trae Gladys con el tema de la tecnología, adaptarse a lo nuevo, adaptarse a lo que está, es lo mismo que ha hecho el lobo. El lobo se adaptó y sigue viviendo su expertise, y sigue siendo indomable y sigue siendo yo. O sea, para el lobo, la manada es lo más importante, y nosotros como mamíferos humanos, todos, sin digamos, límites entre países, entre comunidades, entre religiones, entre idiomas y entre los organismos, ni siquiera religiones o razas, sabemos que somos una sola especie humana, por lo tanto no tenemos que abandonarnos entre todos porque somos una única manada que es la especie humana. Así que muchas gracias por haber compartido esto y los invitamos de nuevo a que se sigan sumando a Alma, que tiene maravillosos espacios para ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Juan. Creo que Vanina tiene una pregunta. Te doy la palabra, Vanina. Sí, buenas tardes. Es una pregunta para la licenciada Sara. Preguntan qué app de Richard Davidson puede recomendar de las apps de las plataformas que había mencionado. Pues voy a compartir pantalla para que lo veáis. Se llama Mind Healthy, Healthy Minds. Y simplemente vais a la tienda Google Play. Ay, no ha salido bien, ¿no? No, perdón, no ha salido. Voy a quitar. Buscáis en la tienda Google Play y sale. A ver, aquí está esto.
Lo pongo aquí. O lo escribo aquí por la página. ¿Cómo lo hago mejor? Sí, ¿Lo me escribo por parece aquí, que por el mejor. chat? Sí, sí. Puede escribirlo en el chat y entonces queda para todos. Vale, mejor, vale, pues lo escribo ahora. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta para ya ir dando el cierre. No, En no ese habría más caso, preguntas. bien. Por lo demás, solamente felicitaciones de todos los asistentes para las 3 expositoras. Bien, yo antes de dar ya un aplauso final que creo que merecen estas 3 profesionales que hemos tenido hoy, quiero recordarles a todos y que por favor difundan el día viernes 24 de septiembre a las 19 horas se va a realizar una charla también muy importante que tiene que ver con la institucionalización. ¿Cuándo tomar la decisión? Implicancias emocionales en este proceso. Así que por favor, a todos aquellos que puedan hacer difusión de esta charla, también se lo vamos a agradecer muchísimo, porque bueno, hay mucha gente que se encuentra frente a esta situación. Bueno, creo que nos queda no más que desmutearnos y aplaudir por esta hermosa charla que hemos tenido hoy, y agradecerles a todos por su presencia, y bueno, y esperarlos en los talleres de prevención, y esperarlos porque Alma, aunque tiene las sedes cerradas, las puertas están abiertas a través de los distintos, del teléfono que atiende Teresita, de Alma Responde, y de todo lo que ustedes necesiten, saben que estamos a disposición. Así que bueno, a darnos un aplauso, realmente se merecen. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, la charla quedó grabada y Teresita, me vas a decir después si querés desmutearte y decir cuándo ya la van a poder aproximadamente tenerla para que la puedan rever algunos temas que tal vez necesiten escuchar una vez más. Sí, que esperen un par de semanas, a lo mejor cuando ya termine el mes mundial del Alzheimer, la vamos a ir subiendo a nuestra página web y a las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, y bueno, hasta la próxima entonces. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias Sara por estar tan lejos y escucharnos, y también a la persona que está desde Italia y también está con un horario distinto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches Muchas para gracias. todos. Gracias por Gracias, estar. muy bueno todo. Adiós. Muchas gracias. Excelente. Celia, te quiero. Gracias. Un aplauso. Bien fuerte, vamos. Beso, Teresita. Besitos, Sara. Gracias. Besotes, Gladys. Hoy, Cris. Hola, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por Hola, estar. Daniela. Hola. Hermosa. Qué Hace alegría un montón que no nos escucharla. vemos. Mucha alegría escucharla, realmente. Muchas gracias. Gracias por estar, Cris. Besos. Chau, chau. Chao, Chao, chicas. gracias. Gracias.